Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Sistema de Monitoreo y Evaluación para la Mejora de la Política Pública, dirigida a las autoridades municipales y estatales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para el INAFED estar nuevamente en este espacio de intercambio con ustedes y agradecemos el interés de estar aquí con nosotros. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a la maestra Ana Paulina González Arroyo, directora de Análisis y Vinculación con Entidades Federativas y Municipios, y de igual forma a la maestra Nereida Hernández Reyes, directora ejecutiva de Planeación y Vinculación Externa, quienes estarán a cargo de esta exposición. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador. Gracias, Andrea. No quiero quitar tiempo al fondo de nuestro encuentro, que son las exposiciones de las compañeras que han sido mencionadas. No repito sus nombres completos, diré nada más Nereida y Paulina, porque tú ya los mencionaste, Andrea. Bienvenidas. Escucharemos con mucha atención lo que tengan que decirnos, porque es una asignatura pendiente en muchos sitios del mundo, pese a los adelantos tecnológicos, dejar atrás la pobreza. Y en México somos una sociedad evidentemente desigual. Tenemos algunos espacios que pueden competir con los más modernos y caros del mundo y zonas todavía de profunda pobreza y marginación. Por supuesto, estamos interesados en saber cómo medir, cómo planear, cómo programar las actividades, porque no basta con buenos deseos. Aquí se puede recordar, como en otro tipo de actividades, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. No basta querer acabar con la pobreza, sino hay que saber hacerlo. Y hay que manejar nuestros limitados recursos con inteligencia. La educación en general, la capacitación, es quizá una de las principales fuerzas igualadoras de la sociedad, porque potencia lo que cada persona puede aportar a la sociedad. Cuando no existe esa preparación, las cosas son, por supuesto, mucho más difíciles. El éxito que podamos tener, y esto es a nivel de territorio, por eso es tan importante para INAFED, es que los beneficios no son solo morales ni solo económicos. Cuando se va dejando atrás esa enorme desigualdad o marginación, los efectos se reflejan en lo que podemos llamar para la sociedad productividad, paz social y seguridad. Se dice fácil, yo sé, se dice fácil, pero conseguirlo no es imposible, aunque el desafío que se tiene enfrente es ingente, es enorme. Hay que verlo como una montaña a la que se va a escalar. Todo empieza por dar los primeros pasos. Y luego el que sigue. Y luego los que siguen. No se puede hacer nada en la vida de golpe. Todo es paulatino. ¿Qué es lo que sí es importante? No cejar en el empeño, tener constancia, mantener vigentes las políticas y no engañarnos.
Allí por eso Coneval es muy, muy importante, porque no perteneciendo a ninguna institución puede entregar opiniones objetivas, a lo mejor discordantes con quien está realizando alguna actividad, y a lo mejor no siempre tiene la verdad, pero conocer otra opinión y que tenga instrumentos de medición, es decir, que nos permita evaluar los resultados, es algo que el país tiene que agradecerle a Coneval. Así que bienvenidas, compañeras Paulina y Nereida, las escuchamos con la mayor atención lo que tienen que enseñarnos. Gracias por su atención. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a nuestras ponentes, la maestra Ana Paulina González Arroyo y a la maestra Nereida Hernández Reyes para dar inicio. Adelante, por favor, maestra Paulina, el foro es suyo. Bienvenidas. Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todas y todas. Buenas tardes, licenciado Ovalle. Muchas gracias nuevamente por parte de Coneval, a todo el equipo de INAFED por invitarnos a esta serie de capacitaciones para nosotros y nosotras específicamente en esta sesión. Es un enorme gusto seguir compartiendo con todas y todos ustedes. Les voy a compartir mi presentación para que demos inicio a esta capacitación y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre la presentación o sobre los temas de la capacitación que vamos a estar viendo, con gusto lo pueden poner en el chat y lo vamos respondiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver justo con una de las tantas atribuciones que tienen los gobiernos municipales y que se relaciona sobre todo con la tarea del monitoreo y la evaluación. Para quienes nos acompañaron en las capacitaciones pasadas, estuvimos hablando un poco sobre qué es Coneval, cuál es la principal en tema de evaluación de la política social y también, por supuesto, como un órgano de guía y de capacitación de los municipios. Y en la segunda sesión platicamos también sobre una específica que nos permiten tirar unas herramientas sobre cómo nos identificar esta pobreza en cada uno de los municipios e incluso también otras herramientas para ir hacia puntos más específicos. Ahora, en esta sesión, un resumen más general sobre cómo podemos generar información para mejorar el desempeño gubernamental. Y esas herramientas se centran, es decir, un conjunto integrado de herramientas de monitoreo y evaluación que ayudan a generar información. Me comentan que se está cortando un poco mi internet. Si me permiten, voy a apagar mi cámara para que mejore la conexión. Listo. Entonces, esperamos que todo siga bien. Entonces, vamos a empezar. Y antes de platicarles sobre en qué consiste este sistema de monitoreo y evaluación, aquí les traigo una gran oferta. Por parte de Coneval, les vamos a regalar un viaje a Acapulco, todo pagado, en avión, a todas aquellas personas que estén interesadas en el monitoreo y evaluación municipal. Entonces aquí, por favor, si me levantan la mano o me mandan un mensaje a quienes están dispuestos o dispuestas a ir a este viaje. Fernando ya está apuntado. Muy bien, Fernando. Creo que Fernando es el único que se quiere ir. Aurora, Nereida, también Lida, Armando Cervantes, Adriana, Roberto Castillejo, de Veracruz también. Vaya, ya son muchos. Creo que Coneval está en graves problemas para poder pagarles a todo el viaje. Bueno, ya somos bastantes los que queremos ir a Acapulco en avión, ¿no? Pero ¿qué creen? Si me bajan las manos ahora, les tengo aquí algunas cuestiones que van a tener que considerar para que puedan realizar ese viaje. Pues resulta que este avión está en pruebas. O sea, es un avión que apenas está iniciando vuelo y que lamentablemente no se hizo una evaluación antes del despegue sobre cómo estaba funcionando. Es decir, ya hizo viajes anteriores, pero no hubo un experto, un técnico que se pusiera a revisar si el avión funcionaba bien, si el avión tenía suficiente
combustible para poder volar, e incluso en algunos elementos del avión, por ejemplo, el sistema para ver la altura no funciona, tampoco sirven los indicadores para ver la dirección, es decir, hacia dónde va y en cuánto tiempo va a llegar, y tampoco funciona el piloto automático. Entonces, en ese avión nos vamos a ir a Acapulco todos y todas. Ahora, ¿quiénes están todavía dispuestos o dispuestas a irse a Acapulco en ese avión? Es un viaje todo pagado, pero recuerden que este avión tiene muchas fallas. No se hizo una evaluación de cómo estaba el avión, y pues los indicadores sobre cómo funciona este avión nos están diciendo que pues tiene muchas fallas. Entonces puede que lleguen, puede que no lleguen, quién sabe, ¿no? Me parece que Lida todavía está dispuesta a irse a Acapulco. Muy bien, Lida, valoramos tu valentía. ¿Alguien más estaría dispuesto a irse a Acapulco en este avión? Pues posiblemente no lleguemos, ¿eh? Pues creo que ya no hay tantos dispuestos. Y este ejemplo es un ejemplo ficticio, nos sirve precisamente para que veamos por qué es importante contar con indicadores y contar con ejercicios de evaluación. Necesitamos este tipo de herramientas que nos permitan saber hacia dónde vamos, cómo vamos, si el instrumento en el que vamos funciona o no funciona para llegar a nuestro objetivo final, en este caso Acapulco, en un caso de una intervención pública, resolver un problema público. Si no tenemos esos indicadores, esas evaluaciones, perdemos el rumbo, ¿no? E incluso no podemos saber cuál es el problema. Y aquí está precisamente la importancia del monitoreo y la evaluación. Y no solo eso, monitorear y evaluar, y creo que eso también lo saben todos y todas, es una obligación normativa, ¿no? Y más allá, además de todas estas normas locales, estatales, incluso los bandos municipales que tienen, donde incluso en algunos ya se menciona que se deben evaluar y que se debe monitorear los ejercicios de los recursos, hay también una obligación para todos, ¿no? Que se establece en el artículo 134 de la Constitución. Y ahí dice que absolutamente todos los recursos que se ejerzan deben ser evaluados. ¿Qué quiere decir? Que se debe hacer una revisión, una valoración de cómo se están gastando esos recursos y de si se están logrando o no los objetivos que se tenían planeados en un inicio. Es decir, es una obligación para todos. Pero aquí la gran pregunta que surge y que creo que muchas y muchos de ustedes pueden tener es ¿qué significa monitorear y evaluar? ¿No? Ya vimos que es algo que es necesario, si no perdemos el rumbo, no sabemos cuál es el problema, no sabemos si estamos haciendo lo suficiente para el objetivo, sabemos que es una obligación normativa, pero realmente ¿qué significa monitorear y evaluar? Es algo que vamos a ver aquí, pero primero me gustaría saber ustedes qué piensan que es monitorear y evaluar. Entonces, para que me ayuden a ver sus respuestas, por favor, me apoyan incorporándose a este enlace, entrando a este enlace www.menti.com y código que ayuden a responder esta pregunta. Ahí van a poder poner un conjunto de 4 palabras donde nos digan qué significa monitorear y evaluar, y ahorita vamos a ver los resultados. Entonces voy a dejar de compartir tantito mi presentación para que vayamos viendo los resultados, y les voy a poner en el chat el enlace a Menti junto con el código para que puedan ingresar y me ayuden precisamente a ver qué significa para ustedes monitorear y evaluar. Ya nos apoyó Ernesto también. Aquí está nuevamente el enlace y aquí va el código. Igual ahí pueden copiar y pegar el código, y mientras vamos poniendo los resultados, los demás me ayudan, por favor, a contestar la pregunta. Son solamente 4 palabras en las que ustedes nos digan qué significa monitorear y evaluar. Y ahora les voy a ir compartiendo algunas de sus respuestas para que vayamos platicando también. Un segundito. Listo, ahí ya pueden ver las respuestas, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos 4 respuestas. Por favor, si me apoyan a seguir llenando. Vemos que algunos nos ponen monitorear y evaluar significa analizar, ¿ok? Monitorear y evaluar es efectivamente un ejercicio de análisis. Revisar, muy bien, revisar. Seguimiento, así es. El ejercicio de monitoreo es también un ejercicio de seguimiento
calificar, perfecto, comparar, y esto creo que es muy importante. Un ejercicio de monitoreo y evaluación también es un ejercicio de comparación. ¿Qué comparamos? Depende de lo que estemos evaluando y monitoreando, ¿no? Podemos comparar cómo empezamos y cómo terminamos, o cómo empezamos y cómo vamos a la mitad. ¿Qué más significa? Medir, muy bien, seguir, observar, supervisar, analizar, revisar el impacto. En algunos puntos que vamos a ver más adelante con algunos tipos de evaluación, así es, también tiene que ver con revisar el impacto, pero si nos vamos un poco más atrás, podemos hablar también sobre revisar los resultados, ¿no? Entrevistar, eso es muy interesante, seguir, controlar. Controlar puede ser una palabra que sí se puede aplicar hasta cierto punto, pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no necesariamente el monitoreo y la evaluación significan controlar. Eso lo podemos dejar más del lado de la auditoría. O sea, nos sirve para controlar en el sentido de que nos ayuda a generar información para que a partir de ahí controlemos ciertos aspectos para mejorar. También veo que en el chat nos estaban poniendo algunas respuestas. Dar seguimiento y analizar, ¿ok? El código aquí lo vuelvo a compartir para que lo vea alguien más, muy bien. Entonces, demostrar efectividad para medir resultados. Perfecto. Las intervenciones públicas, monitorear, vigilar, observar, graficar, medir, exacto. Y bueno, son muchos de ustedes y muchas de ustedes quienes tienen ya cierta noción de qué significa monitorear y evaluar, pero lo que queremos hacer ahorita es que trabajemos en una conceptualización un poco más puntual y posteriormente demos el paso a entender qué es un sistema de monitoreo y evaluación. Muchas gracias a todas y todos por este ejercicio. Vamos a regresar ahora a la presentación, justo para que veamos y empecemos a dialogar sobre qué significa monitorear y evaluar. Dejen la proyecto. Listo. Ahora, ¿qué significa monitorear y evaluar? Como bien dijeron ustedes, podemos hablar de un seguimiento y para que lo entendamos de manera más específica, el monitoreo es un proceso continuo que nos ayuda a ver cómo se está desempeñando una intervención pública. Y lo podemos entender como una película. Es decir, el monitoreo es una película de nuestra intervención pública. ¿Qué entendemos por intervención pública? Puede ser un programa, puede ser una acción, puede ser la entrega de un bien o un servicio, la entrega de una beca o demás. Y el monitoreo es justo como esa película que ponemos desde un inicio durante todo lo que dura nuestra intervención y hasta el final. Es decir, es algo continuo para ver cómo está avanzando nuestra intervención pública. Es decir, si se están o no entregando los bienes y servicios, si se están o no logrando los resultados al final, ¿no? Ese es el monitoreo, una película. La evaluación, en cambio, es un análisis sistémico. Es decir, es un análisis específico, y aquí, ojo, esto es muy importante, objetivo, es decir, que se procura que sea más que nada un análisis más técnico sobre una intervención pública. Y lo que busca es ver si la intervención pública es pertinente y si se está logrando o no resolver un problema público. La evaluación puede verse entonces como una fotografía que se toma en distintos momentos de nuestra intervención, ¿no? Es decir, la tomo al inicio, que puede ser, por ejemplo, un diagnóstico, la tomo en medio, que puede ser una evaluación de procesos, o la tomo al final, una evaluación de resultados, como para ver cuáles fueron los resultados de esa intervención. Eso significa monitorear y evaluar. Son herramientas diferentes, pero ojo, son herramientas que también se complementan entre sí y que tienen por fin último generar información. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y al final generar mejores resultados. ¿Y cuál es el propósito de monitorear y evaluar? Que es un poco lo que les iba mencionando por aquí. Pues bueno, como les decía, el propósito final es que la información que se genere sirva para una mejor toma de decisiones. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, nos ayuda a mejorar la intervención gubernamental. ¿Cómo? Cuando nosotros generamos una evaluación, y aquí tenemos muchos ejemplos específicos, podemos identificar si lo que estamos haciendo está generando o no los resultados esperados. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, en el programa Oportunidades, en su momento Progreso Oportunidades, se hizo una evaluación justo para ver
de qué manera estaba funcionando los complementos alimenticios y los suplementos alimenticios que se les estaba dando a los niños, ¿no? Y ahí se identificó que algunas de las fórmulas no eran adecuadas para los niños, ¿no? Es decir, que no estaban generando los efectos esperados. Y con esa evaluación se pudo identificar eso. ¿Para qué? Para mejorar esa fórmula, ¿no? Es decir, el monitoreo y evaluación nos ayudan a identificar cuáles pueden ser esas áreas de mejora para poder replantear lo que se está haciendo cuando es necesario. Y esto también es muy importante, nos ayudan a identificar cuál es el problema que se va a resolver. Y esto aquí es muy importante. Muchas veces implementamos acciones o entregamos bienes y servicios, pero no siempre hay un problema público detrás. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico, podemos identificar cuál es el problema y no solo eso, quién está padeciendo ese problema. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es la magnitud de ese problema? Es decir, ¿cuántas son las personas que sufren este problema y para las cuales tenemos que implementar una acción? También el monitoreo y la evaluación generan información sobre si se están logrando o no las metas propuestas. Es decir, si se dan cuenta, es como parte de un ciclo, ¿no? Nos sirven antes, durante y por supuesto después, ¿no? Podemos ver si lo que estamos haciendo, la entrega de becas, nos está ayudando, por ejemplo, a mejorar el logro educativo, ¿no? O si la entrega de apoyos alimentarios en niños y niñas nos está ayudando a reducir la desnutrición infantil. Y por supuesto también nos ayudan a ver si los servicios se están entregando oportunamente, es decir, si ese apoyo alimenticio se está entregando en el tiempo y conforme se tenía planeado, ¿no? Y por supuesto también cómo cambia la población beneficiada después de recibir el apoyo. Y aquí ya podemos hablar de un impacto. Es decir, si a estos niños y niñas a quienes se les entregó el apoyo alimenticio mejoraron su nutrición o no. Para todo esto nos sirve monitorear y evaluar. Y esto implica que no solamente hay que verlo como una obligación normativa, sino también como herramientas que nos ayudan precisamente a mejorar todo el desempeño gubernamental y todas las intervenciones. Y aquí les traigo también un ejemplo más específico de cómo un sistema de monitoreo y evaluación genera información para obtener mejores resultados. Bueno, aquí les cuento un poco la historia detrás de esto. En algún lugar, ahí no diremos en qué lugar, se implementó justo un programa para mejorar la movilidad en espacios públicos de las personas con discapacidad. Sin embargo, hubo algunos problemitas en la intervención, en la implementación del programa, y pues en lugar de que se hicieran rampas así inclinadas, planas, para que pudieran acceder a ciertos espacios, a las personas que se encargaron como de hacer esta construcción se les hizo más fácil pintar las escaleras. Y esa es una intervención inicial, ¿no? Y pues si ustedes se dan cuenta, eso no está resolviendo el problema de fondo y ya ni siquiera cumple con el objetivo del problema, ¿no? Ya es otra propuesta de acción que ya de plano termina por desnaturalizar el problema que se quería resolver. Entonces lo que se hizo fue mandar a un evaluador que justo viera cómo se estaban implementando estas rampas y pues sí, a partir de eso se reportó que no se estaba haciendo lo correcto y a fin de cuentas mandó el listado de cuáles eran los lugares donde tenía que mejorarse ese acceso y ya se pudo mejorar esa intervención construyendo ahora sí una rampa inclinada. Y obviamente aquí estamos viendo uno de los grandes problemas al cual se enfrentan todas las intervenciones públicas. Y ese tiene que ver con la implementación, ¿no? Podemos tener una intervención muy bien diseñada, un problema muy bien identificado, una población muy bien definida. Sin embargo, la brecha entre el diseño y la implementación es enorme. Y muchas veces quienes diseñan no se encargan de implementar la intervención. Y es ahí cuando es necesario generar información, y justo aquí entra el monitoreo y la evaluación, para ver cómo se está implementando una intervención, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda mejorar, se pueda recapitular y ahora sí corregir lo que se estaba haciendo. O incluso también en sentido positivo, ¿no? Si está funcionando, pues seguir implementándolo hasta que podamos alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, en resumen, un sistema de monitoreo y evaluación es justo esta herramienta que nos ayuda a obtener información sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo, e incluso desde atrás, cuál es el problema público, quién padece el problema público y al final, si se están logrando los resultados. Y lo que vamos a ver a continuación es qué es un sistema de monitoreo y evaluación. Ya vimos qué es cada uno de los conceptos. Vamos
ver qué es un sistema de monitoreo y evaluación y cuáles son estas herramientas de monitoreo y evaluación que nos ayudan a mejorar el desempeño municipal. Entonces, a partir de aquí le cedo la palabra a la maestra Nereida, quien va a hablar específicamente sobre qué es ese sistema y cuáles son algunas de estas herramientas. Gracias, Pau. Bien, para continuar, aquí he visto algunas dudas en el chat y espero que ahorita las podamos ir solventando. También algunos comentarios y con todo gusto las vamos abordando en este momento y si no, al final tendremos un espacio para abordarlas en específico. Bien, ya nos contaba Pau qué son por separado el monitoreo y la evaluación. Y aquí hago hincapié en una duda que se planteaba aquí respecto a si el monitoreo es diferente del seguimiento o si son lo mismo, porque a veces se utilizan como sinónimo. Es verdad que a veces se utilizan como sinónimo, pero sí hay una ligera diferencia entre estos dos términos. El monitoreo es el hecho de que nosotros tengamos indicadores, de que recolectemos esta información, de que establezcamos metas y de que tengamos mediciones establecidas. Y el seguimiento se refiere a ese proceso continuo en el cual yo voy alimentando estas metas y que a lo largo del año, a lo largo de mi periodo de ejercicio, me da diferente información para que yo pueda tomar una decisión. Espero haber aclarado aquí la duda. Ahora bien, cuando hablamos de un sistema de monitoreo y evaluación, estamos hablando de una integración. Un sistema como nuestro sistema digestivo, como nuestro sistema inmunológico, es un conjunto de diferentes actores trabajando para un mismo fin. Y eso es un sistema de monitoreo y evaluación. Es un conjunto integrado de principios, de prácticas, de técnicas que nos permiten tener o generar diferente información para que alguien pueda tomar una decisión. Son dos estrategias separadas, pero que están interrelacionadas y que sin una no funciona la otra, aunque pueden ir de manera separadas. La siguiente. Ahora bien, exacto, aquí, bueno, nos comenta Paul, que si se siguen las reglas de operación de los programas se puede cumplirlo con lo que se proyecta y que el seguimiento es durante el proceso de implementación. Así es, una vez que tú ya tuviste tu implementación de tu programa, pues continuamente le das seguimiento y ese es el proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos mínimos que debemos tener de un sistema de monitoreo y evaluación? Son 4. 1, el sistema de monitoreo, ¿no? Y que es este conjunto de indicadores que nos van a permitir conocer cómo vamos en el corto plazo. Los indicadores generalmente nos dan un número, nos dan una proporción y no nos permiten conocer a profundidad o tener una justificación o una explicación de lo que está pasando. Y por eso es que requerimos el segundo elemento, que es la evaluación. La evaluación es la valoración en un momento específico. Ya hacía Paula analogía de que el monitoreo es como un video, porque nos permite continuamente ir viendo cómo vamos. Y la evaluación es profundizar en un momento específico, es decir, es la fotografía que tenemos en ese momento. Y esta valoración de una política, de un programa, puede estar relacionada con evaluar la relevancia, la eficiencia, la eficacia, la efectividad de un programa. Hay diferentes tipos de evaluaciones. Ustedes, como seguramente han visto, Coneval, como un ente federal, tiene una gama de evaluaciones que propuso y que son los que se aplican a nivel federal, pero
cada entidad federativa tiene la opción de basarse en este tipo de evaluaciones o implementar sus propios tipos de evaluaciones. Y lo mismo para los municipios. O sea, si los municipios dicen, oye, este tipo de evaluación a mí no me sirve, no, yo necesito otro tipo de evaluación, ustedes tienen esa autonomía de proponer sus tipos de evaluación. ¿Qué hemos visto en general? Que muchos municipios y muchos estados se basan en las metodologías de Coneval y van eliminando preguntas que a ellos no les funcionan, van quitando aquellos reactivos que no aplican para cierto programa, porque son metodologías que ya están probadas, son metodologías que pues nosotros ya hemos probado, pero que ustedes también pueden adaptar a sus necesidades. Otra pregunta que generalmente surge en evaluación es si las evaluaciones deben ser internas o las evaluaciones deben ser externas. Y aquí es importante tomar en cuenta que los dos tipos de evaluación son útiles. Adriana me dice que no nos escucha, que no me escucha. ¿Los demás me escuchan? La escuchamos bien, maestra Nereida. Adelante, por favor. Ya, ok. Gracias. Bien, entonces, les decía, ahí pueden ser evaluaciones internas o pueden ser evaluaciones externas. Las dos son válidas. ¿Por qué? Porque una evaluación interna, cuando la hacemos objetivamente, y ahí está el secreto, o sea, pues uno siempre dice, ay, es que la verdad es que mi programa es un bebé hermoso porque yo lo creé y porque es mi bebé, ¿no? Y siempre lo vemos bien bonito acá como mamá cuervo. Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar nuestro propio programa, es posible que no seamos objetivos. Por eso es que se recomienda hacer evaluaciones externas. Pero cuando nosotros hacemos un trabajo bueno de objetividad, una evaluación interna nos puede funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque nos está preparando para las evaluaciones externas. Ahorita estamos en un proceso, alguien también hace rato comentaba en el chat que llevaba un compañero de Veracruz, que llevaba bastante tiempo tratando de implementar el sistema de evaluación del desempeño en el municipio y que hasta ahorita no había mostrado interés y que no había una obligatoriedad por hacer evaluaciones. Más bien una sanción, señalaba que no había una sanción. Es cierto que en este momento no hay una sanción, pero precisamente es el proceso que uno tendría que aprovechar para prueba y error para que en el momento que ya se vengan las sanciones, pues ya nosotros lo sepamos hacer, ¿no? Y una evaluación interna precisamente nos permite eso, nos permite ir practicando, o sea, los términos de referencia de una evaluación, al menos los de Coneval, son públicos, ustedes los pueden tomar y los pueden aplicar en un programa que ustedes quieran y tratar de ser muy objetivos en la valoración. Y hacer este ejercicio nos ayuda a diferenciar desde qué información sí tengo, porque a veces hay información base para hacer una evaluación. Por ejemplo, la evaluación de diseño a fuerza me va a pedir que tengo que tener un diagnóstico, que tengo que tener una MIR, que tengo que tener un padrón de beneficiarios. Si no tengo estos elementos, no puedo hacer una evaluación de diseño. Entonces es un buen momento para que yo empiece a probar o a generar estos instrumentos y cuando ya tengan que hacer una evaluación externa, yo salga mejor valorada. Luego, el número 3, el elemento número 3 de un sistema de monitoreo y evaluación es el seguimiento a recomendaciones. Este esquema que está aquí funciona a nivel federal a partir de 2007. Antes de 2007 ya había evaluación en el país,
pero era diferente. Y la principal diferencia es que no había un seguimiento a recomendaciones. Es decir, se hacían las evaluaciones, se hacía el monitoreo y entonces pues el proceso concluía una vez que nosotros teníamos el documento y se metía al cajón del jefe. Y ahí se moría el ejercicio. Y entonces la gran área de oportunidad era, bueno, una evaluación tiene que servir para mejorar. Y si esto no tiene recomendaciones claras, específicas y factibles, pues es un documento que pocas veces nos va a servir. Entonces, lo que se hizo es obligar a que todas las evaluaciones tuvieran recomendaciones, que del monitoreo también se derivaran recomendaciones, y eso nos lleva al punto 4, que es el cuarto elemento de un sistema: mejorar la toma de decisiones. Y aquí esto se refiere a que tiene que haber una vinculación entre las recomendaciones y la mejor toma de decisiones. O sea, si no logramos conectar esto, entonces es que probablemente nuestras evaluaciones y nuestro monitoreo no va a ser de utilidad, ¿no? Entonces, así es como se construye un sistema de monitoreo y evaluación, y son los 4 elementos mínimos con los que tendría que funcionar. La siguiente. Aquí nos comenta Olinka que a qué área específicamente le corresponde hacer las evaluaciones, porque en la mayoría de los ayuntamientos las elaboran los de tesorería. Yo considero que debería de existir un área específica de evaluación al desempeño. Olinka, coincido contigo, sin embargo, esta es una atribución que el municipio decide. Y como tal, yo he visto que a veces lo trae un área de planeación, a veces un área de transparencia, a veces Contraloría, diferentes áreas. Lo único que nosotros sugerimos es que tiene que ser un área ajena a la operación de un programa, precisamente por esta parte de la objetividad, ¿no? O sea, si yo opero un programa y yo me evalúo, pues es posible que yo tenga un sesgo y que diga puras cosas buenas de mi programa y me cueste un poquito de trabajo ser realista y decir aquello que no funciona de mi programa. Eso es natural al ser humano, vaya, ¿no? Y por eso es que se recomienda que el área que haga las evaluaciones solamente sea externa, ajena a la operación de los programas, para que no tome un papel de mamá cuervo. Solamente eso es lo que se diferencia. Otra cosa que también hemos visto que a veces pasa es que a veces la evaluación está dentro de Contraloría. Nosotros consideramos que no es lo más viable, porque tienen 2 objetivos diferentes. La Contraloría o la auditoría y la evaluación son bien diferentes. ¿Por qué? Porque la Contraloría se basa en hacer, a partir de la ley, ver qué sí se cumple de la normativa, y a partir de ahí emitir recomendaciones y emitir observaciones. Más bien, emitir observaciones y recomendaciones que se tienen que cumplir sí o sí. Y la evaluación no. La evaluación parte del esquema en que la evaluación tiene que ser un proceso que se construye con el evaluado, es decir, el programa que está siendo evaluado, el evaluador y un área ajena que es pues la que lleva o la que lidera el área de evaluación en el municipio. Ellos, al menos estos 3, tendrían que participar en la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación parte de que hay una conversación entre lo que está diciendo el evaluado, entre lo que le está diciendo el evaluador, de tal forma que al final las recomendaciones que salgan de ahí sean factibles.
He visto un sinfín de recomendaciones que hacen las evaluaciones y generalmente pasa porque nunca se hablaron, porque solamente le dicen al programa, a ver programa, mándame tu lista de comentarios. Y va el programa y manda su lista de insumos, de procesos, de formatos, de todo lo que se va a requerir para una evaluación. Y el evaluador en su escritorio calificando esto sí está bien, esto no está mal, pero nunca hay una interacción. Y cuando llegan los resultados, hay una barbaridad de recomendaciones que no sirven. O sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, pagamos una evaluación y que no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no hicimos este proceso de interacción. Entonces, si queremos que una evaluación sea útil, tiene que ser una conversación. ¿Quién sabe más del programa si no es aquel que lo está operando? O sea, es el que sabe más, el que sabe por qué falla, es el que sabe por qué no. A veces lo único que necesitamos es validar ese conocimiento, ¿no? O sea, así somos y así funciona nuestro gobierno. Si yo digo que mi programa no funciona porque le falta presupuesto, a veces te dicen, no, no es cierto. Entonces, un evaluador externo me va a ayudar a validar eso, porque a veces los programas no tienen buenos resultados por una cuestión de presupuesto, no porque estén mal o porque no estén operando, ¿no? Pero a veces necesitamos un externo que nos apoye a decirnos eso. Entonces, esa es la diferencia de por qué sugerimos que Contraloría y Evaluación no estén en la misma área. Sin embargo, a veces están, solamente hay que buscar un buen equilibrio en que las tareas son diferentes. Ahora bien, ya hablábamos del sistema de monitoreo y evaluación, hablábamos del primer pilar que es monitoreo y ahí lo que tenemos que hacer es generar indicadores. Lo que se utiliza en el gobierno mexicano para generar los indicadores es matriz de marco lógico. ¿Por qué? Porque es una herramienta de 4 filas por 4 columnas que nos permite dar en una hoja el resumen del programa, la información más importante del programa. Y si todos los que trabajamos en ese programa, en ese gobierno, estamos de acuerdo en que o coincidimos y entendemos lo mismo con esa matriz de marco lógico, estamos del otro lado, porque vamos a estar hablando de lo mismo. A veces tenemos la matriz de marco lógico, por otro lado un programa operativo anual, por otro lado las reglas de operación o lineamientos del programa, y a veces ninguno de estos documentos coincide. Entonces, imagínense cómo podemos mejorar un programa cuyo ni siquiera nosotros tenemos claridad de cómo va a funcionar. Entonces, por eso es importante que todos nuestros documentos estén alineados a la matriz de marco lógico y esa herramienta nos va a ayudar a que nuestra información sea homogénea y a partir de ahí generar los indicadores que nos van a ayudar a monitorear. Y después lo que hizo Coneval es sacar una serie de diferentes tipos de evaluaciones que están aquí, no los vamos a abordar en este momento, pero también alguien por aquí en el chat me preguntaba que si podíamos hacer una sesión específica para ver los diferentes tipos de evaluación y por supuesto que sí los podemos hacer. Aquí hay diferentes tipos de evaluación. Lo que tenemos o lo que les queremos transmitir el día de hoy es que hay diferentes tipos de evaluación porque hay diferentes preguntas. Es decir, si a lo mejor un programa está en su primer año de desarrollo de implementación, las preguntas que tienen en este momento son diferentes y ahorita pueden aplicar una evaluación de diseño que nos va a permitir mejorar y saber si todos los bienes y servicios que yo estoy implementando o que estoy proporcionando me van a ayudar a buscar o a lograr el objetivo. Pero ahorita puedo hacer esas modificaciones, ¿no? Si ya tengo un programa más maduro,
a lo mejor una evaluación de procesos o una evaluación de consistencia y resultados me puede ayudar para obtener más información. Depende de la madurez de mi programa y depende de las necesidades de información que yo tenga. También aquí me gustaría retomar cómo hacer que haya interés en la evaluación, que es una pregunta pues bien complicada. Pues empecemos a detectar qué necesidades de información se tiene de los programas. Y si nosotros logramos llenar esos huecos con información, va a ser mucho mayor probable que empiecen a prestarle atención a la evaluación. La siguiente. Bien, esto es lo que les decía. Una vez que yo tengo mi catálogo de diferentes tipos de evaluación, puedo ver los diferentes tiempos y aquí más o menos lo que tratamos de hacer, no es que sea exactamente así, pero lo que tratamos de hacer es, dependiendo del nivel de madurez de tu programa, que se enumera aquí como etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, tú puedes ir definiendo qué tipo de evaluación se puede ir aplicando. La siguiente. Ahora bien, el municipio, como nos decía Pau al principio, tiene una obligación constitucional de evaluarse, ¿no? Si hay una obligación, eso lo sabemos todos. Ahora, y vale la pena que reflexionemos aquí qué vale la pena o qué tenemos que evaluar como municipio. Uno, lo que Coneval sugiere es, uno, empezar con aquella obligación intransferible del municipio, servicios públicos, ¿no? Y nuestras evaluaciones a nivel municipal se deberían orientar tanto al monitoreo como a la evaluación de los servicios públicos, porque nadie tiene esa responsabilidad más que el municipio. Y a veces no sabemos cuál es la calidad de los servicios que damos, no sabemos cuál es la disponibilidad de los servicios que damos. Es decir, es bien diferente decir que hay una cobertura de agua potable del 80% en tal localidad, a decir que las casas de esa localidad tienen agua potable todos los días del año, ¿no? Y a veces esa información no la sabemos y es lo que es nuestra responsabilidad como municipio. 2, el acceso a derechos sociales y otras atribuciones que tiene el municipio. Esa es una obligación compartida entre la federación, la entidad federativa y el municipio, pero esto es lo que da oportunidad al municipio de implementar programas sociales, programas o política pública, ¿no? Nosotros hablamos siempre de política social porque nuestra especialidad es lo social, pero bueno, ustedes como municipios tienen programas de transparencia, programas de seguridad, exactamente, infraestructura, me están poniendo aquí en el chat, claro, ¿no? Y ustedes también tienen esa atribución de implementar política pública y es cuando pueden establecer los diferentes tipos de evaluación a los que nos referimos anteriormente. La siguiente. Ahora bien, una pregunta que también es se presta mucha confusión es, ¿y qué onda con la evaluación de los recursos federalizados? Porque esta es una pregunta que muchos nos realizan, que muchos nos hacen, porque no había una claridad en la normativa federal, ¿no? O sea, estos recursos son federalizados y no había claridad de quién evaluaba qué. Nos tardamos mucho, lo sé, pero ahorita ya hay unas guías que te establecen quién hace qué. Uno, Coneval emite un programa anual de evaluación cada año en el cual se definen
qué evaluaciones del ramo 33 se van a hacer. 2, la obligación aquí del municipio es consultar este programa, porque el municipio tiene la posibilidad, si quisiera, de hacer evaluaciones de ramo 33. Pero en términos de obligación, su obligación va en términos de que aquellas evaluaciones que determine la federación tienen la obligación de proporcionar información para que se realicen esas evaluaciones y evaluar, tienen que, o sea, si hay una evaluación que se estableció en el PAE federal, la obligación del municipio es proporcionar información, nada más. 2, el municipio tiene la posibilidad, si quisiera, de hacer evaluaciones de ramo 33. Sí las puede hacer y ahí es donde se pide que se comunique al Coneval o que se envíen los resultados del informe final al Coneval únicamente para ver que los resultados no se están duplicando, ¿no? Que es una de las cosas que, hablando con la Auditoría Superior de la Federación, que la verdad es que ha sido un gran socio en esto, y a veces Auditoría Superior de la Federación también nos pone en aprietos, ¿no? Porque he visto y nos han llegado consultas de municipios donde nos dicen, oye, la Auditoría Superior de la Federación me está pidiendo mi evaluación del FAISM, ¿no? Entonces nosotros lo que les decimos es, no te preocupes, ahora ya le puedes comentar que esa evaluación es responsabilidad de la federación y respóndele con que no está mandatada o que está mandatada en el programa anual de evaluación, pero el federal, ¿no? Tú, si quieres hacer una evaluación, la puedes hacer, sí, pero la principal obligación es de la federación. La siguiente. Y bien, hacer un sistema de monitoreo y evaluación, como bien nos comentaba el compañero, no es una cosa fácil, porque lo principal es que tiene que haber un proceso de convencimiento. O sea, nuestro municipio tiene que estar convencido de que va a ser un instrumento útil para que se pueda implementar. Y con Eval hemos reflexionado mucho acerca de cómo generar un sistema de monitoreo y evaluación o un modelo a nivel municipal. ¿Por qué? Porque este modelo no tendría que ser tan complejo como es a nivel federal. Tendría que ser mucho más práctico o sea, sus tiempos son otros. También los recursos que tiene un municipio o que opera un municipio son otros. Entonces, ahí lo que nosotros proponemos desde Coneval es, bueno, empecemos con el monitoreo, ¿no? Y por eso creamos este sistema que se llama Datamoon, en el cual tenemos aquí los indicadores de cobertura de los servicios públicos y que nos podría ayudar a hacer un monitoreo de cómo vamos en los servicios públicos, que es nuestra obligación. Y ya después, si ustedes empiezan a implementar un sistema de monitoreo, de evaluación, pueden basarse en el sistema que les comentamos anteriormente. Pau, no sé si tú puedas regresar a la del sistema. Pueden basarse en estos elementos. Pueden hacer algunos tipos de monitoreo para sus programas a partir de la matriz de marco lógico y pueden hacer algún tipo de evaluación a partir de este abanico que se tienen o de cualquier otra evaluación que ustedes consideren, algún otro modelo. Hay ahorita unas evaluaciones que le llaman evaluaciones rápidas, que creo que podría ser un buen instrumento porque son evaluaciones que se basan más en los indicadores. Coneval tiene un instrumento similar que se llama
fichas de monitoreo, ficha de monitoreo y evaluación, que es un análisis y una evaluación rápida que se le puede hacer a un programa. Listo, nos vamos a la final, Pau. Por favor. Y bien, y cuando implementamos un sistema de monitoreo y evaluación, o sea, lo independiente tiene que tener estos 4 elementos que les platicaba, porque si no cumple con alguno, ya no es un sistema. Y cuando tenemos un sistema, lo que queremos es que cumpla con estas 3 características. 1, articulación, es decir, que haya comunicación y coordinación entre las diferentes áreas. ¿Qué vemos? Que monitoreo, eso generalmente nos pasa en las entidades federativas y a nivel federal también, que monitoreo está en finanzas o en Hacienda, y evaluación está en planeación, en desarrollo social. Los 2 generan información bien relevante, pero no se habla. En otras entidades federativas nos ha tocado que, bueno, en alguna entidad federativa tienen hasta 8 áreas involucradas con el monitoreo y la evaluación. Una genera el PAI, la otra los tipos de evaluación, otra el monitoreo, otra contribuye un poquito a hacer el seguimiento, pero ninguna se habla. Entonces ahí estamos perdiendo y estamos teniendo, sí, muchas herramientas, pero no logramos tener un sistema que se conecte y que nos permita a tener la mejor información para la toma de decisiones. Entonces, ojo, independientemente de las áreas que sean que participen, tienen que comunicarse y tiene que haber articulación. 2, perdurabilidad. Bueno, este es nuestro pan de cada día, de que concluye un gobierno y borrón y cuenta nueva, ¿no? A veces hasta se llevan la computadora con toda la información que había en el municipio. Entonces aquí parte de lo que nosotros tenemos que preservar en un sistema de monitoreo y evaluación es la perdurabilidad, es decir, aquello que ya hicimos, que no se pierda y que se siga manteniendo. Podrá venir otro gobierno y mejorar cosas que no funcionaron, qué bueno, pero que aquello que sí funciona, que se mantenga. Y finalmente, el uso de la información. O sea, si la información que se genera de nuestro sistema no se utiliza, pues mejor no tengamos sistema de monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo ocioso. O sea, sí tenemos que ser bien conscientes que cuando generamos aspectos susceptibles de mejora y logramos conectarlos con una parte de la toma de decisiones, es cuando nuestra evaluación está sirviendo. Y por eso es que siempre nos dicen que los que nos dedicamos a la evaluación, no solamente tenemos que dedicarnos a hacer la evaluación y la parte técnica y conocer los términos de referencia para la evaluación, sino además tenemos que ser vendedores de nuestra información, y para esto hay pues varias herramientas. En Conevale hemos intentado que ya hacemos infografías, que hacemos un videíto, que hacemos entrevistas, de tal forma que pues cada vez haya más personas interesadas en conocer estos resultados, y 2, que nuestros políticos, que los tomadores de decisión los tomen en cuenta para hacer los cambios pertinentes que requiere un programa. Vale, gracias. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí nos quedaríamos. Hay varias preguntas que veo aquí en el chat o comentarios, que bueno, no sé si Ernesto, ustedes las retoman o las empezamos a retomar por aquí.
Agradecemos la exposición por parte de la maestra Paulina y por la maestra Nereida. Y sí, como bien ustedes comentaron, tenemos varias preguntas en el chat que daremos este puntual seguimiento con su apoyo. Sin embargo, antes vamos a dar el uso de la voz rápidamente al licenciado Ernesto Rodríguez, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, Andrea, muy amable. Pues primero que nada, expresarles nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a la maestra Nereida Hernández, a la maestra Paulina González, por esta gran exposición sobre dos aspectos fundamentales, Nereida, sobre los aspectos que tienen que ver con monitorear y evaluar. Yo todavía ahorita me estaba reflexionando un poco sobre el ejemplo que nos puso Pau al inicio de la sesión, y yo no sé si esa es como una situación que ocurre en algún país, en algún municipio de algún otro lado, o es algo que ustedes han visto en estos poco más de 2.500 municipios que existen en el país de Nereida. Y también me llevó un poco a la reflexión de que siempre, o bueno, de manera recurrente usamos la idea de que no estamos acostumbrados a la cultura de la evaluación, no existe la cultura de evaluación en nuestro país, en nuestras administraciones públicas. A mí me parece que es una afirmación que poco a poco vamos revirtiendo. Sin embargo, pareciera ser que todavía existen algunas situaciones en las cuales debemos de trabajar. Un poco por el tipo de preguntas que ahorita algunas de ellas vamos a retomar a través del amable conducto de Andrea. Pareciera, Nereida, pareciera, Pau, que aspectos como la complejidad de evaluar, es muy difícil evaluar. Eso no tiene sentido, me incomoda, nadie le hace caso. Es muy costoso evaluar, ¿no? No hay recursos, no hay instrumentos, entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No hay una articulación, que por ahí había algunas preguntas. No hay articulación, no hay un propósito, no hay un área que se encargue del tema. Quizás son todos aspectos en los cuales ustedes ya han trabajado y por eso también nos dan algunas respuestas muy puntuales y para las cuales gratamente estamos viendo acá algunos instrumentos que Coneval nos pone a la disposición. Porque, por ejemplo, estas últimas fichas de las que dabas cuenta, Nereida, de las fichas de monitoreo y evaluación, pues son una especie de respuesta, ¿no? No sé, salvo tu mejor opinión ahorita, pero me parece que son una especie de respuesta justamente a este tipo de situaciones, ¿no? A las cuales hay una persona, una autoridad que tal vez por primera vez se enfrenta a estas situaciones, a estas responsabilidades, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y cómo le hago y con qué le hago? Entonces, aquí hemos visto pues algunas pero unos planteamientos muy básicos, muy claros desde el punto de vista sobre qué es monitorear, qué es evaluar, cuál es su propósito, cómo lo tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer. Al final de cuentas, esto va cayendo hacia los municipios electorales de una manera que me ha parecido muy práctica. Ese tipo de planteamientos que nos han hecho la maestra Nereida Hernández y la maestra Paulina González sobre la importancia de estas actividades y luego de cómo hacerlas y con qué hacerlas, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que yo me llevaría como una reflexión importante. Y justamente déjame decirte, Nereida, Pau, que esto ha generado una discusión muy animada en el chat. Ustedes ya nos quitaron la chamba, Andrea y a mí, porque fueron respondiendo poco a poco las preguntas que nos hacían los compañeros en el chat. Pero me parece que también hay algunas por ahí que podemos retomar ahorita, Andrea, si eres tan amable. Y eso quizá nos dé un segundo aire para esta conversación, que también vi por ahí algunas al final de la intervención, que sin duda alguna nos pueden ser muy interesantes las respuestas que nos den Nereida y Paulina. Adelante, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Por ejemplo, nuestra participante Gringa Tobar vía Facebook nos pregunta, ¿hay formatos de monitoreo específicos? Y aquí. Adelante, por favor, maestra.
Claro, sí. Bueno, para monitoreo, ¿qué ocupamos? La matriz de marco lógico, ¿no? Ya les decía yo que este es el diseño que tenemos para identificar los indicadores. Precisamente ahorita hay un curso disponible en la plataforma de México X para generar indicadores. Y estos indicadores son, bueno, este curso les puede ayudar para definir los cursos, los indicadores de sus programas. Ahorita aquí Pau me va a ayudar a poner la liga. 2, hay un instrumento que se llama ficha de monitoreo, que esa la tenemos en Coneval y también si ahorita no la encontramos, se las compartimos a través de INAFED, pero en esta ficha de monitoreo es como una evaluación rápida, ¿no? Ahí ya ustedes ya deben tener indicadores y es solamente ir evaluando cómo van esos indicadores porque ya les va a dar información de cómo va su programa y de una manera ágil, vaya. También es algo que se puede hacer de manera interna, no la tienen, o sea, no tienen que contratarla y que contratar a un experto, sino ustedes mismos pueden empezar a aplicarla. Igual, los conceptos que se utilizan acá pues son los mismos que vienen definidos en la matriz de marco lógico: fin, propósito, componentes, actividades, y ya ustedes con este instrumento pueden ir viendo pues cómo van con sus programas sin que sea una evaluación cara, que era otro punto que tocaba Ernesto, ¿no? Tenemos la idea de que a veces la evaluación es cara y que siempre tiene que ser hecha por un evaluador externo. Y ya les decía yo que no, que nuestra propia normatividad nos permite hacer evaluaciones internas y que lo podemos hacer como un ejercicio para irnos preparando. Esto es como cuando empezamos cuando empezamos la prepa. Cuando empezamos la prepa, o cuando queríamos entrar a la universidad, tuvimos que hacer un examen. Y para hacer ese examen nos tuvimos que preparar. Y bueno, en mi caso, en mis tiempos, había unos libritos que nos vendían que era la guía para tu examen a la universidad, ¿no? Tu guía para el examen a la UNAM. Entonces, hasta atrás de esa guía venían unos test que eran de prueba y que decían, bueno, ya estudiaste la guía, ahora aplícate tu prueba. Y entonces ya uno solito, objetivamente, se ponía a responder su prueba. Eso es una evaluación interna, ¿no? Y también te servía porque entonces tú decías, ay, mira, me falta estudiar en ciencias naturales, ¿no? Salí mal en mi test en ciencias naturales y ya uno solo podía, pues enfocarse a esas áreas y es lo mismo que pasa con una evaluación interna. Muchas gracias, maestra Nereida. También nuestro participante Noé nos consulta si la evaluación debe de estar considerada en el plan de desarrollo municipal. Claro, mira, es lo ideal. Desde Coneval sí consideramos que tendría que estar considerada a nivel institucional porque nuestro plan municipal debería tener indicadores. Si no, ¿cómo vamos a saber que vamos bien con ese plan municipal? ¿No? O sea, a veces nos dan 2, 3 años y nosotros ¿cómo damos resultados? Incluso si le ponemos indicadores al año, nosotros podemos saber si vamos bien o si hay que modificar nuestros planes. O sea, nuestros planes no son letra en piedra así, no es de que no se puedan mover. Los indicadores nos tienen que ayudar a decir, oye, pues el contexto no nos está ayudando, aquí vamos bien, aquí subestimamos, entonces podemos hacer mejoras. O lo que a veces nos ha pasado a nivel Plan Nacional de Desarrollo es que cuando hacemos un análisis de nuestro plan nacional, en este caso su plan institucional o su plan municipal,
es que nos damos cuenta que, por ejemplo, nos pasó, no recuerdo en qué plan nacional, que había una línea de acción que decía que se iba a atender a la población indígena, no, los niños en edad como de 5 a 10 años de la población indígena, se les iba a dar prioridad en salud. Y cuando te ponías a revisar los programas que se tenían, no había ningún programa que estuviera atendiendo esa línea de acción que estaba en el plan nacional. Entonces, en ese momento es cuando se le recomienda, oye, pues mira, si no implementas un programa ahorita, nunca vas a lograr esto que tú planteaste en el plan municipal o en el plan nacional. Muchas gracias, maestra. También nuestro participante Agustín Fonseca nos pregunta si las evaluaciones se recomiendan, además de los programas presupuestarios, a las actividades institucionales. Y a las actividades institucionales, supongo que es como a la operación. Agustín, no sé si... A ver si Agustín nos quiere aclarar un poquito su pregunta y en lo que nos las aclara. Y fíjate, Nereida, discúlpame un poquito, Andrea, porque justamente ahorita lo que comentaba Nereida tiene que ver con una siguiente pregunta que nos hacen desde el Facebook. Ivette Curi, ¿qué pasa si el municipio no lleva a cabo evaluaciones? Yo creo que aquí es importante responder, Nereida, ¿no? Porque ya señalabas tú, bueno, a lo mejor no hay obligaciones, a lo mejor no hay sanciones, pero el impacto fuerte para el éxito, para la mejor toma de decisiones, quizás sea donde tengamos que poner el centro de esta respuesta, ¿no crees? Claro, bueno, ya no escuché a Agustín, pero yo supongo que te refieres a como aquella parte de la operación de una institución. Sí, también se tiene que evaluar, ¿no? Una puede ayudarles en la parte de, hay una evaluación o unos términos de referencia que tiene Coneval que se llama de procesos, y eso les puede ayudar para evaluar una institución. O, por ejemplo, en el caso de Coneval, nosotros que hacemos como institución también nos evaluamos. En la página de Coneval ahí también pueden ver las evaluaciones que están disponibles. Y, por ejemplo, a mí al principio me interesaba saber cómo planteé mis indicadores y me hice una evaluación de indicadores. Después, como Coneval, me interesaba saber si todas las acciones que yo estaba haciendo, como mis líneas estratégicas, me iban a llevar a cumplir mi objetivo. Y ahí contraté una evaluación de resultados. Y bueno, nos dijeron que nos faltaban muchas cosas, ¿no? Pero entonces ya fue que nosotros empezamos a fortalecer. Bueno, lo que nos hace falta trabajar es en diversificar la forma como damos a conocer la información. Seguramente ustedes lo han sufrido, porque es algo que todo el mundo nos dice es que Coneval, o sea, sí está mona tu información, pero nadie se va a leer 300 hojas, ¿no? Y mucho menos un secretario. O luego, tus informes de pobreza, pues sí, o sea, son muy importantes, pero la verdad es que solamente un técnico los puede leer, ¿no? Entonces, a partir de estas recomendaciones, es que nosotros empezamos a decir, bueno, tenemos que diversificar la forma como presentamos la información, si lo que queremos es que se incremente el uso de la información. Y esa fue una recomendación que nos hicieron a partir de una evaluación institucional. Respecto a este punto que decía Ernesto, efectivamente, a ver, no hay una, y esto nos ha generado, o sea, Auditoría Superior de la Federación de verdad que es un gran socio, pero a veces pues no nos entendemos, ¿no? O sea, sí llevamos a veces bueno, más bien nos ha llevado tiempo concientizarlos acerca de qué es la evaluación,
¿no? Y de cómo tiene que ser un proceso de evaluación, porque ellos empezaron a auditar entidades federativas de, no hiciste tal evaluación, no hiciste tal evaluación, y todas esas recomendaciones, pues las entidades empezaron a tocarnos la puerta, y Auditoría Superior nos decía, y voy a ir con municipios, ¿no? Hacerles auditorías de cuánto han evaluado sus recursos, y nosotros les decíamos, o sea, sí sabemos que en algún momento se tiene que hacer la auditoría de cuánto se ha evaluado, porque es una obligación que está en la Constitución, pero el proceso de evaluación no es inmediato. O sea, darnos chance un poco de empezar a promover más la evaluación, de irnos familiarizando más con la evaluación, porque no es un proceso. O sea, en Administración Pública Federal más o menos se llevan 20 años de evaluación, y no es que todo el mundo esté convencido de que la evaluación es útil, de que no, sí, lo primero que tengo que poner en mi programa anual es la evaluación, porque es un proceso de convencimiento. ¿Y cómo podemos convencerlos? Pues a partir de que nosotros señalemos qué tan útil puede ser. ¿Y qué tan útil puede ser? Uno, identificar qué necesidades de información hay y cómo mi evaluación puede ayudar a solventar esos problemas. Siempre decimos que la evaluación implica una parte técnica, pero también una parte política, ¿no? Y no podemos separarlas. O sea, si ustedes oyen a alguien decirles, no, es que la evaluación técnica, y mira, con que tú la hagas apegado a los términos de referencia, ya está, desconfíen, porque es alguien que no la ha implementado, porque la evaluación necesita que tú como técnico le vendas información a un político cuyo interés es ganar votos, ¿no? O sea, y está bien, o sea, no es que esté mal que nuestro presidente municipal quiera ganar votos, ese es su trabajo, ya a eso se dedica. Lo que nosotros tenemos que aprender a ser lo suficientemente hábiles para decirles, señor presidente, señor diputado, señor senador, mire, aquí están los resultados de mi evaluación, aquí están los resultados de este programa, que si usted muestra que su programa sí funciona y es un buen programa y que esto sí ha cambiado la situación de la gente, usted puede ganar más votos, ¿no? Y el chiste ahí es mantener este equilibrio entre que una evaluación no son puras cosas buenas, pero tampoco son puras cosas malas, ¿no? Digo, algo bueno tendrá este programa si se basó en evidencia. Muchísimas gracias, maestra Nereida. Y también nos preguntan, bueno, más bien, Ricardo Camarillo, le gustaría saber la opinión de ustedes referente a la aplicación de los programas de mejora de la gestión a nivel municipal, porque si bien es cierto que muchos municipios realizan evaluaciones, no se implementan los aspectos susceptibles de mejora que permitan mejorar el desempeño de los programas, y pues de nada sirve evaluar. Entonces nos pregunta referente a su opinión. Adelante, por favor. Híjole, pues aspectos susceptibles de mejora sí es, o sea, es un gran reto, ¿no? Hacer que se implementen, como les comento, no es algo automático, ¿no? Nosotros tenemos que buscar y hacer maroma y teatro para que estas se puedan tomar en cuenta. Pero ¿qué es lo que recomendamos desde Coneval? Uno, que la evaluación se haga entre diferentes actores, que esté el programa que está siendo evaluado, que esté el titular o la coordinación de evaluación, quien coordina el tema de evaluación, y que esté el evaluador si es externa la evaluación. ¿Por qué? Porque entre los tres se tiene que conversar la recomendación. Cuando uno empieza a ser consciente al programa de, oye, esto sí lo estás haciendo bien, pero esto quizá lo puedes mejorar, es cuando esas recomendaciones al final
después de ese proceso es más fácil que el programa las acepte y las implemente. Y les decía, esto es bien importante, o sea, es el punto nodal de la evaluación. Yo he visto unas recomendaciones que le dicen o sea, que son nada factibles, ¿no? Y entonces el evaluador se queda con la bronca el programa se queda con la bronca ¿y ahora cómo implemento esto? ¿No? O sea, hay recomendaciones que les dicen, incrementa tu presupuesto. O sea, bien, pero eso no está en manos del programa, ¿no? Muchísimas gracias. Y también Alfonso Núñez vía Facebook nos pregunta que quién da las recomendaciones de estas evaluaciones. El que esté a cargo de la evaluación. Es decir, si contratamos a un consultor externo, el consultor externo es quien emite las recomendaciones. Si es una evaluación interna, el área coordinadora de la evaluación es quien emite las recomendaciones. Muchas gracias, maestra. También nuestro participante Luciano nos consulta referente a por qué la Federación y el Estado piden a los municipios las evaluaciones a los fondos para la infraestructura social municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Nos menciona que él ha escuchado que esta evaluación corresponde a la Federación y no a los municipios, pero ¿por qué? Esta es una gran pregunta. Y esto ya les decía yo que se debió a una laguna normativa. En ninguna parte decía claramente quién tenía esta atribución. A partir de 2019, si no me equivoco, 19 o sí, de 2010, es que pandemia me movió los años. A partir de 2019, Coneval sacó una guía de monitoreo y una guía de evaluación de los fondos de ramo 33. Y estas guías ya fueron reconocidas por la Auditoría Superior de la Federación como elementos normativos, y aquí ya claramente se dice que las evaluaciones de todos los fondos de ramo 33 son obligación de las coordinadoras de los fondos, es decir, de SEP federal, de Salud federal, de Hacienda federal. Ya está claro. Y esto se dio por una confusión, porque como no estaba claro en la norma, Auditoría Superior de la Federación empezó a pedirles la información a los municipios, empezó a decirle a cada municipio o a cada estado, oye, pásame la evaluación, y la verdad es que sí había un desbarajuste acerca de quién es la responsabilidad, pero en estas guías ya es muy claro. Si a ustedes les llegara una petición, una observación de, no has hecho tu evaluación del FAIS, ¿no? Ustedes pueden basarse en esta guía para responderle a la Auditoría Superior de la Federación, que es obligación de la coordinadora del fondo. Además, hay una posibilidad de que ustedes hagan evaluaciones de ramo 33, pero esa es una posibilidad, no es una obligación. Eso se establece en el PAE federal y queda abierto. Muchas gracias, maestra. También tenemos otra pregunta por parte de nuestro participante Roberto Castillejo, en donde nos solicita la guía de monitoreo. ¿Se podría compartir? Sí, aquí ya la puso Pau en el chat. Ya les pegó la liga a la guía. Ok, muchísimas gracias, maestra. Y también nuestro participante Agustín Fonseca nos pregunta, para que hagan caso de los ASM, ¿se deben hacer lineamientos internos para atenderlos y que estén aprobadas las sanciones en algún reglamento de planeación, seguimiento y evaluación del ayuntamiento? Lo difícil es que aprueben el reglamento y de eso se deben sacar lineamientos para contestarlos, y si no contestan cosas sin sentido y ni forma.
Y gracias por tu comentario. Y mira, yo ahí, hay como dos modelos de aspectos susceptibles de mejora, ¿no? Esto lo hemos visto en las 32 entidades federativas. Algunas 32 entidades federativas sí han optado por que sean vinculatorios, es decir, si no cumples los aspectos susceptibles de mejora, hay sanciones. Y en otros modelos es no vinculatorio, es decir, es más un acto de convencimiento. Y los dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, no hay, o sea, lamentablemente no hay un modelo ideal. Que sí creo que es necesario sí sacar criterios mínimos. A lo mejor a veces si lo queremos sacar a reglamento se nos complica, pero no sé si para ustedes sea más fácil algún lineamiento o incluso algún oficio circular, que a veces es mucho más, un instrumento mucho más práctico, y a partir de esto hacer obligatorios los criterios mínimos de cómo se debe hacer. Pues sí, más que nada de cómo se deben plantear. Ahora, respecto a la parte de vinculatorio y no vinculatorio. Desde Coneval y la visión que ha tenido Coneval es que sean no vinculatorios, es decir, que no haya una sanción de no realizarlos, por esto que les decía, que a veces los evaluadores dan también recomendaciones poco factibles. Ustedes imagínense o sea, el rollo que le dejamos al programa con recomendaciones que no son factibles para ellos y los obligamos a cumplirlas. Entonces, para nosotros es mucho más fácil ir por un camino lento, que es, por favor, mira, esto te conviene, por favor, mira, esto va a ayudar a mejorar tu programa, esto va a ayudar a ganarte votos, esto va a ayudar a que mejores tus resultados. Es un camino mucho más largo, pero nos quita una parte burocrática bien complicada. Ahí conozco el caso de una entidad federativa, de hecho, Ciudad de México, en el cual su sistema sí tiene recomendaciones vinculatorias. Y estamos en 2022 y ahorita tienen recomendaciones del año 2015 que traen cargando los programas, porque son recomendaciones que no eran factibles y que obviamente se fueron a control interno, después de ahí se fueron a auditoría y les marcaron sanciones al programa porque esas recomendaciones no se podían cumplir, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que decidir en la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación es tratar de hacerlo pues no burocrático, ¿no? Muchas gracias, maestra Nereida. Agradecemos sus puntuales respuestas, así como de igual forma agradecemos la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus comentarios, sus inquietudes y sobre todo el interés por esta sesión. Y bueno, a reserva de pasarle nuevamente el uso de la voz a mi compañero licenciado Ernesto, me gustaría recordarles que mi compañera Claudia en este momento está poniendo la liga de nuestro sitio oficial, en donde ustedes van a poder descargar la presentación y la constancia. En el momento que la constancia esté disponible, ustedes van a recibir un correo electrónico y van a poder ingresar el código de esta sesión y van a poder descargarla. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero el licenciado Ernesto. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, Andrea. Y antes de cerrar, yo me gustaría pedirles, Nereida, una última intervención por parte de ustedes también para ir cerrando. Y sobre todo en el sentido de ustedes que se llevan de esta sesión, sobre todo a partir de las preguntas que les fueron formulando. ¿Identificaron alguna preocupación particular? ¿Les saltó algo que no había contemplado? ¿Hay aspectos sobre los cuales quisieran seguir insistiendo en abordar a los municipios? Y tal vez cerrar con esa idea de que si somos prácticos, que
3 recomendaciones muy básicas, 3 recomendaciones muy prácticas que ustedes ahorita en este momento le pudieran hacer a la gente que nos está escuchando para poder mejorar todos los aspectos que ya han platicado sobre monitoreo y evaluación. Ok, muy rápido. Yo me quedaría con 3 puntos de esta sesión. Uno, iniciar con el monitoreo. Es lo primero que tenemos que hacer y con nuestros servicios básicos, ¿no? Esa es nuestra obligación. 2, empezar a darle prioridad a todos los programas que nosotros implementamos con evaluaciones prácticas, ¿no? Empecemos con las más, con instrumentos mucho más sencillos que nos permitan saber cómo van nuestros programas. 2, si ustedes quieren iniciar ya con programas, o sea, si tienen programas y están implementando programas públicos, a veces hacer evaluación de todo al mismo tiempo es muchísimo. Empecemos con pilotos, ¿no? Y eso nos va a permitir romper estas barreras que hay evaluación. Algo bien práctico que luego les decimos es, ustedes dentro del municipio busquen un programa que quiera ser evaluado, ¿no? Y con ese empiecen. ¿Por qué? Porque ese instrumento les va a ayudar, y esa evaluación les va a ayudar a convencer a los demás, ¿no? O si hay alguien que dice, yo quiero ser evaluado, con ese es el que tienen que empezar y empiecen con uno, con ejercicios pilotos, y ya después ustedes van acumulando aprendizaje y ya van a saber cómo, cómo avanzar. Y 3, esto que les comento, dejémoslo a un nivel práctico. Sí hay una obligación, sí tenemos que ir avanzando, pero la evaluación de verdad que es un cambio de cultura, ¿no? No es algo que se logra de inmediato, solamente hay que ser persistentes, persistentes, persistentes y pues seguir preparándonos, seguir impulsando lo que esté en nuestras manos en materia de monitoreo y evaluación. No desesperen. Este trabajo es lento, pero seguro. Bueno, si me lo permites, yo le agregaría una última recomendación. Creo que también es cosa de voluntad. Y si involucramos a la principal autoridad de nuestro ayuntamiento, podemos avanzar más, ¿no? Y como hemos dicho luego en nuestras pláticas, si logramos que el presidente municipal, la presidenta municipal esté de nuestro lado, se involucre, ponga por delante la voluntad política, eso nos allana mucho el camino técnico. Si el presidente o la presidenta se hacen de lado, creo que también eso nos complica un poco el camino. Entonces, el tema de la voluntad me parece que es algo también fundamental en estas y otras actividades que llevamos a cabo nosotros como operadores técnicos de la administración pública municipal, estatal o federal. Pues la verdad es que ha sido una sesión muy rica. Pau González Arroyo, la maestra Paulina González Arroyo, la maestra Nereida Hernández Reyes, ambas especialistas del Coneval, como ustedes pudieron apreciar, amigos, pues expertas, no solo en los aspectos conceptuales, sino sobre todo pues en la aplicación práctica de una serie de aspectos fundamentales que tienen que ver con el monitoreo y la evaluación. Y por ello les agradecemos a ambas que nos hayan brindado hoy esta magnífica sesión sobre el sistema de monitoreo y evaluación para la mejora de la política pública. Nos parece que en buena medida ha cumplido esa expectativa de cómo estos sistemas realmente pueden mejorar la definición de política pública, la instrumentación, la evaluación de resultados y, por supuesto, la toma de decisiones. Por ello, pues les agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Les apreciamos ambas, Nereida, Pau, Nereida, les apreciamos que nos hayan acompañado, que nos hayan expuesto este tema y que hayan dado respuesta de una manera muy puntual, muy práctica y también muy profunda
a todas las inquietudes que nuestras amigas y amigos de los municipios que hoy nos acompañaron formularon en el curso de la misma. Agradezco a mis compañeras y a mis compañeros del instituto su gran apoyo como siempre, y a todos ustedes pues les apreciamos que nos hayan acompañado, amigas, que se hayan dado el espacio en sus agendas para acompañarnos en esta cuarta sesión que hemos llevado a cabo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Como ustedes saben, es un ciclo de sesiones que ha sido muy rico. Tenemos todavía otras 4 sesiones, la siguiente, y fíjense justamente con lo que ustedes preguntaban, construcción de indicadores para el plan municipal y de los programas. Es nuestra siguiente sesión, viernes 5 de agosto, los esperamos, de 11 a 12:30, y ojalá que también sea igual de interesante y rica que la sesión que tuvimos el día de hoy. A todos muchas gracias por su atención, por su tiempo, que tengan una gran tarde. Gracias nuevamente, Nereida, gracias, Pau. Enhorabuena.